noches y bienvenidos aragoneses. Esta noche nos acompaña un hombre que, como él mismo dice, se enamora de las aulas, donde ha vivido toda su vida, ya sea como profesor, donde ha conocido la evolución de la propia educación, de los alumnos. De todo eso vamos a hablar esta noche con Víctor Juan, que además de director del Museo Pedagógico de Aragón, es profesor, escritor. Muchas gracias por acompañarnos, lo primero. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Otra de tus grandes aficiones son las nuevas tecnologías y, por ejemplo, en tu página web podemos leer en tu biografía que tú te convertiste en un párvulo de provecho con doña Julia. ¿Quién fue doña Julia? Bueno, pues doña Julia es una maestra que estuvo muchísimo tiempo en Caspe, donde yo no nací porque a mi madre le dio miedo que naciese allí. Me trajeron a nacer a Zaragoza, pero a los 3 días ya estuve viviendo allí hasta los 6 años. Entonces esta era una maestra de párvulos y a mí me dejó mi madre una mañana cuando tenía 2 años, creo que no los he cumplido todavía, y salí con 6. Es un tiempo que se me hizo eterno, ¿no? Por eso digo que yo fui ahí un párvulo eterno, porque se marchaban los niños, se marchaban las niñas y ahí me quedaba un año tras otro. Y tanto te gustó que toda tu vida has estado vinculada a las aulas, pues como alumno, como profesor también de la universidad, donde enseñas también el oficio de ser maestro. Sí. Sí, suelo decir esto cuando me presento en septiembre a los estudiantes, pues les digo que para que entiendan desde dónde les hablo, para que entiendan pues algunas de las ideas que quiero compartir con ellos, les digo que yo he crecido, mi ecosistema pues son las aulas. Primero como alumno y desde hace 28 años como profesor. Y a una persona que le gustan tanto las aulas, ¿qué te parece saber que luego los alumnos españoles no están tan bien educados como debieran, o por lo menos se dice en los informes internacionales como el PISA? A mí no me impresionan demasiado este tipo de evaluaciones. Yo creo que están bien para hacernos pensar que tenemos mucho por hacer, pero yo soy más bien de los que piensa que tenemos una educación que hoy es mejor que ayer y que ojalá sea peor que mañana, ¿no? Entonces yo sí que puedo tender un poco la vista como historiador desde la propia génesis de la escuela como institución, y de forma más concreta pues a los 28 años que yo llevo trabajando. Y yo creo que tenemos una escuela mejor y que tenemos unos alumnos que están mejor preparados. Claro, cuando se hace un estudio así comparativo a nivel internacional, como decía ayer mismo un catedrático de sociología en una entrevista en la radio que yo escuchaba mientras volvía a casa, siempre tiene que haber unos que queden delante y otros que queden detrás, ¿no? Pero lo más importante es ver la evolución. Y una evolución además en el tiempo largo, porque a veces estos datos nos agobian en un presentismo que en educación no quiere decir nada.
nada. Sería muy bueno saber pues qué puntuación habían sacado, pues, por ejemplo, mi generación, los chicos que terminamos COU en el año 82, por ejemplo. Estamos cerrando todavía la transición, ¿no? O iniciando otro ciclo de construcción de lo público, o qué lugar ocupaba pues, los estudios que recibieron nuestros padres respecto a los que un poco recibimos nosotros, ¿no? Y a mí hay un libro que me gusta mucho, que es de los 80, de dos autores franceses, que se titula El nivel educativo sube, porque hay siempre una retórica y una cantinela que dice que los jóvenes que no están preparados, que no son como nosotros, porque nosotros sabemos mucho latín, porque nosotros sabemos la lista de los reyes godos, porque nosotros hacíamos raíces cuadradas, porque hacíamos... Y entonces se demuestra científicamente con pruebas cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Pues que no es cierto, que el nivel educativo sube, que los jóvenes están cada vez mejor preparados, que la sociedad es cada vez más culta, y yo como educador pues me sumo a ese discurso, que no al pesimista, ¿no? Hay una cosa muy concreta que yo conté en la Universidad de la Experiencia. Durante unos años colaboré en un curso que daba el profesor Forcadell, que tenía que ver con la democratización de la sociedad. Entonces algunas personas, algunos profesores pues hablaban del movimiento obrero, de la política, de la prensa, por ejemplo, y yo del ámbito de la educación. Y les contaba a aquellos alumnos, que son todos mayores de 65 años, que el ministro que firmó la ley del 70, Villar Palasí, la mía, la EGB, el PUP, el COU, la de muchos de las personas que nos están viendo, pues él mismo reconocía en el libro blanco que precedió a la ley que teníamos un sistema educativo injusto, porque de cada 100 niños que empezaban la escuela en el año 53, solamente 18 hacían bachillerato y solamente 3 terminaban en la universidad. ¿Y cuántas mujeres había en esa época? Pues ninguna. Es que esta es la otra lectura, ¿no? Pues no había mujeres, pues todos los niños eran de la ciudad. Y la anécdota bonita es que hubo un señor que levantó la mano. Son muy participativos los mayores, más que los alumnos de 18 años, y dijo, no, perdóname, pero eso es falso. En mi colegio igual el 80% fuimos a la universidad. Pero usted, ¿de qué colegio era? Y era un colegio de Zaragoza, un colegio privado, solo de niños. Claro, hay que pensar de la zona rural quién estudiaba, cuántas niñas hacían bachillerato, ¿no? Y eso hacía que el propio ministro desde dentro dijera, tenemos un sistema educativo que es injusto, ¿no? Pues yo valorando cosas como esa, ¿no? Y sobre todo lo que en los últimos tiempos se le ha pedido a la escuela, que ha sido muchísimo. Yo pienso en la escuela desde
los inicios de nuestro sistema educativo, que se pueden situar bien en las Cortes de Cádiz, el primer diseño de un sistema universal para todos, no, que luego eso se quedó en nada. Pues la escuela ha sido un instrumento de selección, de clasificación, de separación, y de repente en los años 90 le pedimos que integre, que atienda a la diversidad, que acoja a personas que han venido de fuera, que no manejan nuestra lengua, que vienen de unas culturas distintas, y entonces, claro, la escuela, el sistema se queja, chirría. Tiene que adaptarse, ¿no? Tiene que adaptarse, y las instituciones tampoco se adaptan ni en 3 años, ni en 4, ni en 10, ni en 20, ¿no? Y es muy bonito pensar que quienes han hecho todo eso posible han sido los maestros. En cualquier caso, volviendo al presente, precisamente a raíz de este informe PISA desde el Ministerio de Educación, decían que gran parte de esos malos resultados eran de los profesores, y que además esto lo iba a resolver la nueva ley de educación. ¿Estás de acuerdo o no? No, de ninguna, casi con ninguna cosa. A mí me parece muy bien que los políticos tengan fe en las leyes que aprueban o que van a aprobar, pero las auténticas reformas no se hacen desde la legislación. Las reformas, hay un autor, una persona que yo leo mucho, leo frecuentemente, que era Manuel Bartolomé Cosío, un hombre vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, alumno de Francisco Giner de los Ríos, que decía que la auténtica reforma está en el corazón de los profesores. Entonces no se puede hacer una reforma contra los profesores, no se puede hacer esa crítica, y además en este informe en concreto es más injusta que ninguna otra vez, porque no mide lo que se enseña en la escuela, sino lo que haces en casa. Lo que haces en casa, lo que haces fuera, lo que haces fuera. Y entonces no se puede analizar solamente cerrando el foco en la escuela o en el trabajo de los profesores. Las escuelas reflejan siempre la sociedad que las impulsan. Y en el museo pedagógico, que a lo mejor hablamos luego, pues esto se ve en cada pieza, ¿no? Tú ves un aula y ves los símbolos que en cada época han presidido la jornada escolar. Tú ves un libro de texto y le puedes preguntar a este manual qué niño aprendía esto, qué conceptos se tenía de infancia, o cómo se había formado aquel maestro, o un pupitre, o un mapa, ¿no? Y entonces pues hay que tener siempre muy presente que las escuelas son el reflejo de la sociedad de cada momento. Y hay unos profesionales que trabajan durante mucho tiempo, un tiempo también largo. Pues hay maestras que están 40 años atendiendo a la biblioteca, 40 años cultivando el huerto, 40 años haciendo escribir a los niños, haciendo
quiero decir que no vale una legislatura, que no vale el tiempo que va de un debate de Estado de la Nación a un debate, a largo plazo. una visión a ¿Y muy le ha largo tenido algún plazo. gobierno hasta ahora? Pues yo pienso que no. Yo hice hace 10 años un libro que me gustó mucho hacer, que fue muy divertido, y lo titulé La tarea de Penélope, 100 años de escuela pública en Aragón. Porque sí, porque cuando uno mira lo que hemos hecho ahora, pues es fácil tender la vista al siglo XX, ¿no? Y uno ve los periodos históricos que se corresponden con periodos educativos, de progreso, de terminar con los sueños de los profesores, de querer recuperar, de idas y venidas, ¿no? En un periodo muy corto que va de principios de siglo hasta los años 20, pues había habido decenas de ministros de educación, algunos tan efímeros como que duraron un día y medio. Y así, con esa voluntad que tenemos de cambiarlo todo, de cada uno dejarse su impronta, de voy a tocar la ley general de educación, pues es muy difícil que haya una continuidad. Vamos a hablar del museo que nació en 2006, que desde entonces ha tenido continuidad, además, como comentábamos, parece que va a tener una larga vida. Y vamos a repasar esos estatutos con los que se creó. Entre sus objetivos estaba salvaguardar, estudiar, mostrar y difundir todas aquellas expresiones pedagógicas y lingüísticas que pongan en manifiesto la variedad y riqueza del patrimonio educativo de Aragón, posibilitando así su catalogación, sistematización y custodia. ¿En qué se traduce todo esto en el Museo Pedagógico de Aragón, que además está en Huesca? Hay que decirlo. Sí, pues bueno, es un proyecto apasionante que vamos a cumplir ahora 8 años, y esto se ha traducido en que tenemos la mejor colección del Estado, la mejor colección nuestra. Además es una colección que crece permanentemente por la generosidad de las personas que se acercan a conocernos. A veces son centros que, por ejemplo, el último que hemos traído pues es de Barbastro y de Sabiñánigo, han venido material de laboratorio, o a veces particulares que ven que tenemos cuadernos, que tenemos fotografías, que tenemos labores, que tenemos manuales escolares. Entonces nosotros tenemos casi 17.000 piezas, aunque solamente expuestas 1.200. Piezas que nos hablan pues, de una forma de entender el trabajo de los maestros, de entender la infancia, de entender los contenidos que se han trabajado a lo largo de más de un siglo, porque tenemos materiales de finales del siglo XIX y todo el siglo XX y de todo el siglo XX, ¿no? Entonces esto se ha traducido también en que hemos hecho 26 libros que nos han permitido recuperar las biografías de educadores aragoneses, iniciativas que florecieron aquí y que, bueno, pues para personas que no conocen el Museo Pedagógico, pues para nosotros universidades a quienes les mandamos las publicaciones, pues
nos envidian, iba a decir muy sanamente, pero a veces de manera también muy insana. O sea, nos envidian muchísimo porque hemos recuperado cosas hermosísimas de las que además conocíamos muy poco o nada, porque nosotros tenemos una historia muy complicada y el sistema educativo también, ¿no? Pues hay una guerra civil que es una guerra terrible y que parte entonces del siglo XX, pero que también rompe la evolución del mundo cultural y de la escuela, que arranca desde finales, las últimas décadas del siglo XIX. Una etapa de modernización, de cambios, llegan las cosas, los movimientos pedagógicos que se gestan en Europa, se traduce en la forma en la que se construyen las escuelas, en los materiales, en la formación del profesorado, y todo eso se rompe con la guerra civil. Y luego hay una dictadura pues, que impone otra forma de entender el maestro, el trabajo de las escuelas, etc. Y luego hay una recuperación de las libertades con nuestra Constitución del 78, que es otra vez pues pillar a la institución escolar fuera de juego. En cualquier caso, como comentabais también en la propia web, es una manera de ver cómo ha evolucionado la sociedad. No, es que es así. Yo pienso siempre que estudiar la escuela es en realidad estudiar la sociedad, con sus valores, con los contenidos que han parecido importantes en cada momento, las fiestas. Es que basta mirar los cuadernos escolares para ver lo que se celebra en cada época, para hacerte una idea de en qué sociedad te encuentras, o las aulas que hay reproducidas. A las personas les gusta mucho ver pues, una aula de principios del siglo, una aula de Nacional, ¿no? Sí, ver los pupitres, ver la estufa, ver las labores. La verdad es que a muchas personas les parece mentira cómo hemos podido conservar tantas cosas. Yo suelo decir que cuando las escuelas se cierran, y lamentablemente en Aragón en los años 80 pues se cerraron muchas escuelas por la población que se fue a vivir del campo a la ciudad, porque cambiaron los sistemas de vida, pues el tiempo se queda detenido dentro de la escuela. Hay veces que uno encuentra hasta la última anotación de la maestra en la pizarra. Y ahí se quedan los cuadernos escolares, se quedan documentos administrativos, se quedan los muebles, las láminas, los mapas. Y de eso hemos recuperado mucho en un tiempo que no se valoraba tampoco como ahora, ¿no? Mucho material. Yo, como tenemos el mandato de la conservación, pues cada vez que nos dicen en una escuela, mira, tenemos unos materiales que no utilizamos, que no vamos a utilizar nunca, y vamos a expurgarlos. O sea, si vosotros no los acogéis en el museo, pues los vamos a tirar. Entonces, yo siempre pienso que, si no para nosotros, para los que vengan detrás, va a ser muy interesante, pues cosas que son más contemporáneas, ¿no? Pues los radiocassettes que llevaban los de idiomas,
más un radio cassette así como de raperos, ¿no? Pero así íbamos por las aulas con el radio cassette, o los proyectores de diapositivas. Ya nadie proyecta diapositivas, ni el proyector de cuerpos opacos, por supuesto, ni el retroproyector. Y de todo eso tenemos que tener, porque nos hace mucha gracia ver fotografías de maestros de los años 20, pero claro, una cosa de los años 70 o de los años 80, pues se pasa un tiempo ya muy largo. Son 30 años o 40 años que te merece la pena estudiar y reflexionar. En la exposición permanente también hay un apartado para el niño y para el maestro. ¿Qué ha cambiado más, el niño o el maestro? Pues han ido variando, yo creo que juntos, aunque es mucho más evidente cómo ha cambiado la infancia. Cambia la infancia porque cambia la familia, porque cambia la sociedad, y los maestros muchas veces cambian a pesar de ellos. O sea, quiero decir que tenemos que adaptarnos a cómo son las familias. Yo, por ejemplo, el viernes di una charla y vino una señora que me dijo que era de la APA, pero para mí ella es una chica. Pues una chica que es madre de un alumno pues de 6 o 7 años, y quiero decir que yo, se han pasado 28 años, pero yo estaría en la escuela igual, ¿no? Y entonces los maestros que trabajamos tanto rato, y yo a los estudiantes de magisterio les suelo decir, mirad, pues ahora os vais a formar 4 años con el grado, pero esta formación no os va a capacitar para hacer frente a los retos que tendréis que resolver en los próximos 35 o 40. O sea, ¿cómo será la sociedad dentro de 40 años? Pues como si les hubieran preguntado a las maestras que se formaron en los años 60 a ver cómo iba a ser en el 2010 los propios entornos de aprendizaje, ¿no? Los tablets, las pantallas electrónicas, los ordenadores, las redes. Bueno, pues es muy difícil. Entonces yo digo que los profesores tienen que tener la voluntad de aprender permanentemente, de mirar la sociedad, y los niños pues han evolucionado como ha evolucionado también la familia, ¿no? Y el concepto que tenemos de disciplina, de autoridad. Hay una cosa muy evidente, y te voy a terminar ya, que ocurre ahora, y es que los niños, nos decía el otro día un profesor, que vienen a veces a las escuelas sin límites, y los límites tenemos que ponerlo las maestras. Cuando yo era niño, los límites los traíamos de casa. Nuestras madres nos decían, ojo, bastaba que nos dijeran, ojo, vamos. Yo tenía unas tías solteras aquí en Zaragoza, en la Romareda, y decían, vamos a ir a casa de las tías, pero vosotros hablaréis, ¿no? Si os preguntan, hablaréis si os preguntan, y si sacan galletas, os comeréis una. Y bastaba que nuestra madre nos mirase, sí, para que nosotros ya supiéramos a qué atenernos. Hoy, bueno, pues los niños son de otra manera.
Rolde de Cultura Aragonesa. También Sí. vamos a hablar de lo que desglosáis, que queréis hacer ahí, que es recoger artículos que abarquen cualquier ámbito de la cultura aragonesa, historia, literatura, arte, lenguas. ¿Es necesario una revista que reivindique nuestra cultura? ¿Cómo hacer Sí, esta? no solamente la revista, o sea, la revista es una parte de una asociación que yo creo que es de las cosas más generosas y más interesantes de un tiempo ya también largo, porque hace 37 años unos jóvenes que estaban en la universidad, en primero, en segundo de carrera, yo les recordaba el otro día a mis amigos que es en marzo del 77 cuando Adolfo Suárez todavía no había legalizado el Partido Comunista. O sea, me estoy refiriendo, esto para mis alumnos se extiende infinito ya. O sea, esto es como hablarles de las Cortes de Cádiz, pues les da igual. Pero para las personas así un poco que tenemos un poco de perspectiva, pues hace mucho tiempo. Hace 37 años un grupo de universitarios formaron una asociación que se llama Rolde de Estudios Aragoneses, con la idea de conocer Aragón, de difundir lo que hacemos aquí, de animar a la gente a que ame lo que aquí tenemos más cerca, ¿no? Y desde el primer año, pues si no es desde marzo, pero sí desde mayo, desde abril, se empieza a editar una revista, que ahora estamos trabajando en el 150, en el número 150 de la revista que distribuiremos en el mes de junio. Yo la coordino hace 8 años, pero antes de coordinar la revista, hace unos 20 que soy de esta asociación, tenemos una sede, ahora está un poco en obras, en la calle Moncasi, y a mí todo me sorprendía, o sea, me sorprendía entrar allí y ver un saura colgado de una pared. Me sorprendía ver unos gemelos de oro que había regalado una hija de uno de aquellos aragoneses que se marcharon a Barcelona. Me sorprendía ver pues Jorge Gay, Natalio Bayo, Broto. Entonces son personas como nosotros que han sido generosas, porque todo eso no lo podemos tener si no fuera porque lo tenemos gratis. Entonces, yo creo que es necesario todavía conocernos, que los aragoneses nos conozcamos. Es necesario dar oportunidad a los jóvenes creadores, jóvenes investigadores. A mí me gusta mucho cuando hay doctorandos o personas que acaban de terminar la tesis que nos ofrecen artículos y nosotros los acogemos con mucho gozo para darles una salida, ¿no? Pero el Rolde no solamente ha hecho la revista, sino que hemos patrocinado exposiciones, hemos organizado ciclos de conferencias, hemos organizado cursos. Lo último que hacemos en los últimos años, y creo que también es necesario, y que si no hubiéramos estado nosotros, pues a lo mejor hubiera habido otros o no, es el homenaje, el recuerdo que se tiene a las
justo a finales de, no sé si el día 28 o el día 30 de enero, que se organiza aquí en las Cortes. Pero es porque nosotros hace 4 o 5 años fuimos allí con este proyecto y es muy bonito porque las Cortes ya lo ha asumido como una cosa propia y hay allí un acto de homenaje. Entonces la revista es otra cosa que mis amigos me quisieron regalar, que yo coordinara esa revista. Todo se hace gratis, todo es por el esfuerzo generoso de todos, nos gusta trabajar juntos y compartimos esa pasión por Aragón, que en mi caso y en el caso de todos mis amigos, pues es una cosa tan natural, pues de la forma que uno quiere a sus hijos o a su madre, pues yo quiero Aragón y me gusta conocerlo y me gusta decir las cosas buenas que hacemos aquí y me gustaría poder mejorar lo que todavía hay que mejorar. Este curso además te has estrenado como colaborador de Heraldo de Aragón en el Heraldo Escolar. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Sí, muy Ese interesante. contacto con los niños o con el público al que va dirigido. Yo estoy muy contento de esa colaboración porque me permite hablar de mis pasiones. O sea, porque en realidad a mí en Heraldo me lo ponen muy fácil. Yo propongo los temas, me cuesta mucho. Es hablar de grandes maestros, de grandes pedagogos. Pues un poco del ámbito del museo, ¿no? Ese también es otra de las cosas que yo tengo un empeño personal en que conozcamos a aquellos maestros que fueron maestros cultos, que escribieron libros, que hicieron viajes por el extranjero, que dedicaron su vida a la escuela. Pues, no sé, personas como Guillermo Fatás, Guillermo Fatás Montes, ¿no? Que le dedica un artículo hace un par de meses, cuando él dice que se quiere jubilar, pues es que ha trabajado 51 años, no sé cuántos meses y 19 días. Es que es una vida dedicada a la escuela, ¿no? Y vivimos en un tiempo donde vivimos tan deprisa que incluso las personas que trabajan y que acuden a centros escolares que tienen el nombre de maestros, pues no es raro que no sepan quiénes fueron, ¿no? Zaragoza tendremos el Recarte Ornat, que son en realidad dos maestros, Marcelino López Ornat y Andrés Recarte, y yo estoy seguro que esto se lo estoy descubriendo ahora a muchas de las personas que nos están viendo, porque decimos Recarte Ornat, ¿no? Y eran dos personas, quien fue Gascón Marín, quien fue doña Ana Mayayo, quien fue Pedro Ros. Todo eso es el trabajo que yo hago desde la universidad y yo hago también en el museo. Porque a mí lo que me ha pasado con el museo es que todo forma un poco parte de lo mismo. Algunas de mis clases las doy en el museo y cosas que me ocurren en el museo, de piezas que llegan, de libros que descubrimos, de biografías de maestros, pues luego las incorporo a la escuela. Y también en casa, que soy muy pesado, entonces todo esto también lo cuento en casa.
Así se nos está acabando el tiempo Bueno, y me quedo sin hablar de tu último libro, bueno, porque tienes 5 novelas, 4 libros de relatos, pero queremos hablar de Badr Mecum, que es la última obra que ha publicado sí, y que además es muy curiosa porque aquí recopilas lo que escribes en Twitter, que eres un gran tuitero, tienes 24.000 tweets que ya los sí, has superado, si no me equivoco, sí, esta semana. Sí, 1.400 seguidores. sí. ¿Qué nos cuentas aquí en Badr Mecum? Pues bueno, ahí hay una selección de lo que yo hago en Twitter, pero quiero dejar claro que lo que yo hago en Twitter fundamentalmente es jugar, enredar. Escribo sin ninguna planificación, madrugo mucho, a veces antes de salir de casa ya he escrito varias cosas. Entonces yo juego en Twitter y ahí se recoge un poco, pues yo creo, lo que mis pasiones, también las cosas que no me gustan, pues cómo yo entiendo Aragón o el Zaragoza o la amistad o lo que siento cuando miro a mis hijos, ¿no? Y entonces yo escribí 22.000 cosas, que son muchas, y por invitación de Fernando San Martín, el escritor Fernando San Martín, que me decía siempre, tendrías que hacer un diario. Pues yo entiendo que Twitter también es una suerte de dietario muy breve, y entonces de todo eso que yo había dicho, pues seleccioné 313. Y eso es lo que hay ahí, son máximas muy breves, porque como sabéis, como se sabe, pues Twitter admite 140 caracteres, que No es fácil ser buen tuitero, decir lo que quieres decir para con mí es tanta una caracteres. tortura, porque como me dice siempre mi amigo José Luis Melero, que también es colaborador del Heraldo y ha estado en este mismo programa, yo soy un palabrero. Entonces, para un palabrero, tener que seleccionar 140 letras, pues es muy complicado. Pero bueno, luego también he descubierto muchos amigos de Twitter, que no son los amigos que veo todos los días, algunas personas no las conozco más que de Twitter, pero hay mucha complicidad, hay mucho sentido del humor, hay mucho, en fin, yo lo paso bien. Pero fundamentalmente suelo decir que ahí vais a ver pues al Víctor Niño que corretea por las pantallas. Bueno, yo te sigo en Twitter, hablas mucho del Real Zaragoza, hablas de pedagogía, también hablas de cocina, Sí. pero hemos pedido a la gente que es tuitera que nos diga qué preguntas te harían y te voy a ir diciendo tal cual las que nos han, Sí, pero las que se nos han enfadarán dicho. si no las contesto. Efectivamente, nos hemos comprometido, así que vamos a empezar. Hablan algunas sobre fútbol, por ejemplo. Sí. Pensaba yo que era fútbol, pero luego creo que estoy equivocada. Pregúntenle sin falta por el señor Nayim. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Nayim todo el mundo lo sabe. En Aragón no saber quién era Mohamed Ali Amar Nayim, pues es casi un pecado mortal, ¿no? Yo pensaba que era por eso, pero luego resulta que no. Sí, no, pero es que yo tengo un potro y le puse de nombre Nayim, le digo el señor Nayim, que en realidad
no me gusta que los animales tengan nombres de personas, Pepe, José Luis, pero Nayim quiere decir el elegido, que es el sobrenombre con el que se llamaba a Mohamed Ali Ammar, que metió el gol de la Recopa contra el Arsenal el 10 de mayo del año 95. Y este potro nació el 10 de mayo el 10 de mayo. O sea que De estaba hace 3 años. predestinado. Estaba predestinado a llamarse Nayim. Otra gran pregunta, Sí. ¿por qué madrugas tanto? Pues porque me gusta estar vivo. Eso lo tengo clarísimo. Me gusta poder disponer del tiempo. Hay gente que aspira a dormir, quiere tener vacaciones para dormir, un fin de semana para dormir. Y yo quiero tener el día libre para hacer muchas cosas, aunque sea perder el tiempo. Yo ahora, si yo volviera a la escuela, les decía el otro día a mis alumnos, yo dedicaría mucho tiempo a no hacer nada. O sea, tenemos que hacer que los chicos, que los niños no vivan ese activismo permanente de los botones, del mando de distancia de la tele, de no poner parar. Dice, no, siéntate, mira, piensa. Yo soy un niño que fui un niño pescador allí en Caspe, en el mar de Aragón, y era capaz de estar 10 o 12 horas yo solo. Eso ahora mismo, a 40 pocos grados. niños, ¿no? No, ahora ¿Sí? mismo pasa que... No, ahora es imposible. Por eso. Ahora pasa que, como el otro día, un chico le dice al otro, menos mal que has venido, porque llevo aquí 10 minutos solo y ya me estaba rayando. Claro. Los jóvenes se rayan de no hacer nada, ¿no? Y yo pienso que es necesario. Entonces, no quiere decir que haga muchas cosas, pero que necesito mucho tiempo para perder. Y me es muy placentero pensar que estoy despierto mientras otros duermen. ¿Sabes? Como un poco ser dueño de la vida, ser dueño de la actividad que uno quiere hacer. Otra pregunta que junta dos de tus pasiones. ¿Con qué receta celebrarías un hipotético ascenso del Real Zaragoza? Bueno, Hipotético no. hipotético no, a mí me parece... ¿Sigues confiando en el ascenso del Real Zaragoza? Tenemos que confiar siempre. Muy bien. Tenemos que confiar siempre en el Real Zaragoza. Yo siempre creo que vamos a ganar. Juguemos contra quien juguemos y estemos como estamos. Y si vamos perdiendo la primera parte, siempre pienso que en la segunda vamos a ganar, ¿no? Pues mira, yo haría ahora, en estos tiempos, hago un arroz vegetal legendario, muy evolucionado, con tomate seco de Caspe, con alcachofas. Hay que invitar a probarlo. Sí, y además me gusta mucho hacer una gran Para invitar, ¿no? Una paellera para estar ahí alrededor y ir cogiendo, ¿no? Ir sirviéndonos. Haría esto, un arroz vegetal. Sí. Otra de nuestras aragonesas que también estuvo aquí, Begoña Oro, Sí. alias Gran Duquesa en Twitter, pregunta, ¿es usted tan bueno como parece? Y en caso afirmativo, ¿estaría dispuesto a adoptar seres humanos? Yo creo que adopto ya seres humanos. Sí. Algunas veces cuando fotografío cosas que cocino y la pongo, pues hay personas que... Hay una joven que
has dijo invitado a justo nadie eso. a través de Twitter a probar alguno de tus platos? ¿No te han pedido un Sí, sí, cubierto más? tenemos pendiente un concurso de croquetas, por ejemplo, con Iguacel el hombre, que también colabora en distintos medios de comunicación, ¿no? Y hay gente, además, que como es la hora que yo estoy cocinando, dicen, no, ahora que no he comido todavía, vamos a ir. Pues me gustaría mucho poder organizar un día un encuentro alrededor de la comida, que es del placer, de la amistad, de la alegría. Sí, me gustaría muchísimo. No soy tan buena persona como a lo mejor parece en el Twitter. No soy mala persona. Y fíjate, yo creo que adopto personas. Cada vez que tomas partido por alguien, lo has adoptado. Aunque no coma en tu casa, ¿sabes? Y yo soy de los que tomo partido por la gente. Bueno, otra pregunta Y por gran duquesa, seguro que toma partido. Otra pregunta que jamás me hubiese ocurrido hacerte, lo hace un compañero de Heraldo, además gran entrevistador y tuitero, Chema Rodríguez Moraes. ¿Quieres saber cuándo comenzó tu afición a montar a caballo? Y si quieres, sigo con la segunda parte, ¿con Bonanza o con los anuncios de FA? Ay, Dios mío. Pues mira, yo creo que cuando yo era pequeño todos los héroes iban a caballo. O sea, el zorro, los tres mosqueteros, el guerrero del antifaz, las películas de John Wayne, todo el mundo iba a caballo. Entonces el caballo es un animal legendario para los niños, por lo menos de mi generación. Ahora a lo mejor pues vienen otro tipo de cómics o otro tipo de películas, ¿no? Y entonces hace 7 o 8 años, pues en mi familia, que es lo mejor que te puede pasar, querían tener un caballo. Y sin mi intervención, ¿sabes? Yo solo me dejé querer. Y entonces empezamos a mirar un poco el mundo del caballo, del que no sabíamos nada. Empezamos a montar todos, al final me enganché yo solo y ahora tengo 2 caballos en casa. Sí. Bueno, la última pregunta. Me dicen que te pregunte por la fuente de los incrédulos. Ah, qué bonito. ¿Por qué? La fuente de los incrédulos. Bueno, porque a mí me gusta mucho el pequeño cuento que hay en la fuente de aquella fuente que se hace para demostrar a quienes decían que no iba a llegar nunca al agua, pues que un día llegó, y encargar de esa fuente. También suelo decir que si hiciéramos caso a todos los cenizos que nos rodean, estaríamos levantando fuentes de los incrédulos a cada paso, ¿no? Y luego porque es una escena de una de mis novelas que se llama Aquellos días de luz y palabras, y entonces hago pasear a los 2 protagonistas. A mí lo que escribo me gusta mucho que pase en Zaragoza. Yo amo esta ciudad. Yo creo que en las ciudades no es donde estamos, sino donde somos y donde hemos sido. Y entonces pues hay gente que le gusta escribir historias que transcurren en Venecia, en Manhattan o en Londres. Y a mí me gusta mucho que mis personajes pues paseen por Fernando el Católico, suban por la Plaza de San Francisco, lleguen a la Romareda y descubren la fuente de los incrédulos. Y allí se sienten
online y se digan cosas como podía ser pues la Fontana de Trevi o cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces la fuente de los incrédulos, yo estuve muy pendiente estos meses o estos años que he estado sin salir agua, ¿no? Y el día que el alcalde Belloc subió a inaugurar o a celebrar que salía agua otra vez, yo también fui. Después de las autoridades, vine de Huesca, aparqué el coche junto al Instituto Goya, donde va mi hijo a la escuela, y subí con el tranvía hasta allí. Hice una foto, la coloqué en Twitter y volví a casa feliz de tener una ciudad. A mí me parece que hay detalles muy pequeños como la fuente de los incrédulos que hermosean la ciudad. O sea, estamos muy pendientes de grandes obras, de grandes infraestructuras, pero también tenemos que estar pendientes de cosas tan pequeñas como que por una fuente que desde 1700 no sé cuánto sale agua, pues que vuelva a manar el agua otra vez. Y por eso lo celebré tanto. Pues nos quedamos con la celebración de esos pequeños detalles. Ha sido un placer charlar contigo. Se nos ha ido el tiempo muchísimo. Lo siento por los que esperan el cine, pero muchas gracias por acompañarnos. El placer ha sido mío. Y ahora sí, les dejamos con esa película que seguro que están deseando ver, porque ver a Earl Hudson con Doris Day pues siempre